Mis ojos contemplan al Cordero Santo, vestido de gloria. Vamos a continuar con las parábolas. Y hoy tenemos una parábola más, bastante sencilla, que es la parábola de los dos cimientos. Pero yo quiero que reflexionemos un poco más profundamente acerca de lo que significa en la vida esta parábola. Y por eso vamos a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Vamos a ir en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos del 46 al 49. Y es la parábola de los dos cimientos. Aunque en la grabación no sale, ustedes ya la tienen en pantalla. Y dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículos del 46 al 49. Van a hablarle al Señor Jesús y el Señor Jesús les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra de Dios, la gloria sea al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Es una parábola bastante sencilla y me llama mucho la atención porque está diciendo que debemos oír la palabra, escuchar, llámenlo como usted quiera, pero aquí el verbo es oír. Y dice oír las palabras del Maestro Jesús. ¿Qué significa? Oír, prestar atención, aprendérnosla. Ahora con tanta facilidad son desechadas las palabras del Maestro. Y después dice, y hacerlas, ponerlas por obra. Y dice que es semejante al que cava y coloca una roca. La roca es Cristo porque es el fundamento, las palabras. Algunos simplemente se quedan diciendo, la roca es Jesucristo, aleluya. Pero aquí más profundamente nos está diciendo que más que Jesucristo, la roca son esas palabras con las que nosotros hacemos vida. Esas palabras con las que nosotros organizamos el fundamento, el cimiento de nuestra vida. Esas palabras sobre las que descansamos cuando tomamos una decisión. Es más allá que decir simplemente la roca. Jesucristo es la roca. Jesucristo. Y el Señor Jesús nos está diciendo, escucha lo que digo, ahora tenemos la Biblia para leerla, y hazlo por obra. Hacerlo por obra es cada vez que tengas que tomar una decisión, reflexionar con las palabras del Maestro. Y tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo. Es importante. Y yo hoy voy a colocar unos pocos ejemplos acerca de algunas palabras del Maestro que yo quiero que nosotros veamos si son buenas para la vida o no. Y las primeras palabras del Maestro que quiero que nosotros veamos se encuentran en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 y 8. Te la voy a compartir en la pantalla. Dice el Maestro en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si pide un pescado, le dará una serpiente. Pero concentrémonos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Palabras del maestro que podemos escuchar. ¿Qué significa ponerlas por obra? Al iniciar el culto estábamos hablando de que la juventud ahora, muchos jóvenes, a la primera frustración desisten de sus intenciones, renuncian. Yo digo, wow, a la primera frustración renuncian a lo que desean, a sus metas. Yo quiero que aprendamos qué dice la parábola de los dos cimientos. Oye las palabras del Señor y ponlas por obra. Y ahora les pongo un ejemplo. Y el ejemplo que les estoy poniendo se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama y se abre. Nos está diciendo de alguna forma que tenemos que lograr ser constantes, buscar, pedir, no darnos por no rendirnos, no darnos por vencidos. Palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios nos está diciendo hay que perseverar hasta el fin? No rendirnos. En cuántas conferencias sobre la vida el conferencista nos dice que de aquellos que han triunfado se han caído centenar de veces y se han vuelto a levantar. Eso es escuchar la palabra de Dios y reflexionarla y luego de reflexionarla ponerla por obra. Ponerla por obra. La carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7 dice algo que también quiero que hoy reflexionemos. ¿Y qué dice la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7? Estamos tratando de aprender a oír la palabra de Dios y a tener unos ejemplos prácticos de cómo ponerla por obra. Dice la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces hay palabras que deben ser reflexionadas especialmente, y esta es una de ellas, porque esa la repetimos, todo lo que sembremos, segaremos. ¿Y qué estás sembrando? ¿Qué se le llama sembrar? Si estás en tu casa y eres de los que grita por cualquier cosa, los que están a tu alrededor te van a gritar por cualquier cosa y tú vas a decir qué groseros son. Si tú estás en tu casa o en la oficina y siembras odio, rencor, rabia, eso es lo que vas a recoger. Engaño, eso es lo que vas a recoger. Egoísmo, eso es lo que vas a recoger. Como sea tu comportamiento, lo que estés sembrando. Si lo que estás sembrando son palabras de inconformismo, al comenzar el culto hablando con Brian hablábamos de ese tema también, que se vuelve común echarle la culpa a los demás y usar adjetivos calificativos contra los demás, contra las personas, los del gobierno, los deportistas, las personas famosas, los vecinos. Y a toda hora eso es lo que estamos sembrando, palabras de maldición. Y vamos a hablar de alguien y solo se nos ocurre decir cosas malas. Ahora que estábamos dando testimonio de nuestra hermana Daisy en su cumpleaños, me encantó que lo más recurrente fue eso. Siempre tiene palabras de bendición en su boca. Gloria a Dios. Y no es difícil oír la palabra de Dios. Todo lo que siembras recogerás. Todo lo que siembras segarás.
y ponerla por obra. ¿Qué sale de tu boca? Ya van dos. Pedid y se os dará, buscad y haréis, tocad y se os abrirá. En todo momento hay que perseverar hasta el fin. No hay que rendirse. Y quiero dar el testimonio de mi hermano Brian. Está en España, está aquí congregado con nosotros. Y como Brian lo dijo públicamente, lo puedo decir. 6 meses en España y no conseguía trabajo. Y un día me llamó muy triste y me dijo, pastor, me va a tocar dormir en el parque. Y yo dije, wow, este varón está tan decidido a triunfar en España, está tan decidido a lograr su éxito, que no le va a importar dormir en el parque, porque ya no tenía dinero. Yo oré por él y él estaba en oración también. A la semana lo llamé, o él me llamó, creo, y me dijo, uy, ya estaba que dormí en el parque y conseguí un buen trabajo. Y hoy me dijo en la mañana, pagué todas mis deudas en Colombia y bendecí a mi madre para que reparara su casa, que le mandé dinero, y estoy bendiciendo a mi hijo, le estoy mandando dinero. Gloria a Dios. Tocad y se os abrirá, insistid. Todo lo que siembres segarás. Todo lo que siembres segarás. Oír las palabras del maestro, oír las palabras del maestro y ponerlas por obra. Eso es lo que tienes que aprender a hacer. Eso es lo que tienes que esforzarte. Y dice el maestro, en este caso, en el Evangelio de Mateo, el tercer caso que te coloco hoy, aprende a escuchar las palabras del maestro y a ponerlas por obra, que es la parábola de los dos cimientos. Y dice el Evangelio de Mateo, en otro caso de palabras del maestro, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículo 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a veces no entendemos los tropiezos. Y me acuerdo de mi hermana Olga, una vez dando testimonio, que dijo, gracias te doy, Señor, en una oración, por las enseñanzas de esta semana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nos dice el maestro, es necesario que vengan tropiezos. En otra parte dice, en el mundo tendrás aflicción, tranquilo, yo he vencido al mundo. Pero dice en esta parte del capítulo 18, hay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos. No debemos ser de tropiezo para nadie. Ojo, pero los tropiezos tienen un sentido. Hay algo en los tropiezos que nos debe hacer reaccionar, aprender, progresar, entender. Es necesario que vengan los tropiezos. No te debes quedar en el tropiezo. Las palabras del maestro son para ponerlas por obra. Que en la mañana me desperté, pastor, y ya no tengo ganas de nada. Claro, no eres el único. A mí también me pasa. Hay mañanas en que nos levantamos y no, ya queremos meter la cabeza como el avestruz en un agujero. Queremos escondernos, no salir, no saber más nada. Pero hay que levantarse. Cada día trae su afán. Y hay que lograr salir adelante. Hay que hacerlo. Porque el tropiezo, dice la palabra del Señor, es necesario. Y en el mundo tendrás aflicción. Tranquilos. Tranquilos. Pero no puede ser de tropiezo para nadie. Para nadie puede ser de tropiezo. Ay de aquel por el que el tropiezo viene. Ay de aquel por el que el tropiezo. Ya van tres. Ya van tres. Palabras del maestro. Yo quiero decirte que debes dejar de leer la Biblia como un instrumento para conseguir cosas materiales.
No estoy diciendo que no ores por algo material. Claro que debes orar por cosas materiales. Por un buen estudio, por un buen trabajo, por sabiduría para manejar tu empresa. Hasta de pronto, si quieres cambiar de carro, de celular, comprar algo, Señor, dame sabiduría para poder trabajar, ahorrar, para mesurar mis gastos. Pero la palabra de Dios es enseñanza de vida y debes aprender a hacerlo. Debes aprender a oír las palabras del Maestro, porque así construyes tu vida fuerte sobre la roca que es Cristo. Y Cristo nos enseña cómo hacerlo. Y yo quiero también que vayamos a la carta a los Efesios, ahí en la palabra de Dios. En el capítulo 4, en el versículo 26. Y dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Palabras de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Las escuchamos, no las interiorizamos y continuamos siendo las mismas personas. No prosperamos, no progresamos. Somos iguales. Guardamos rencor. Ante cualquier tropiezo nos frustramos y desistimos. La medida de tu perseverancia es la medida de tu fe. Escúchalo. La medida de tu perseverancia es la medida de tu fe. Pero ahora nos vamos a otro rincón y dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. Te puedes poner de mal genio, te puedes poner, pero no peques. No actúes contra nadie. Y dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. Llegó las horas de la tarde, llegó las horas de la noche, vas a dormir. Libérate. Libérate y di: Señor, este hermano, esta hermana me traicionó. Wow. Este tropiezo me hizo perder mucho dinero, me quitó mi salud. Wow. Libérate del enojo, de la ira, de la rabia, de las ganas de vengarte. Libérate, porque el odio y las ganas de vengarse son un veneno que tú te tomas con la esperanza de que el otro muera. Eso es el odio. Es que yo lo quiero. Es un veneno que tú te tomas con la esperanza de que le afecte al otro, de que el otro se muera. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice: ni le des lugar al diablo. Mira, oras contra las fuerzas del mal. Señor, toda cosa mala, quítala de mi casa. Pero cuando coges ese enojo y duermes con él y te levantas al día siguiente, la palabra de Dios te está diciendo que le estás dando lugar al diablo en tu vida, lugar a las cosas malas. Qué difícil la parábola de los dos cimientos cuando la analizamos de esta forma. El fundamento Cristo. Cristo es mi fundamento, pastor. Cristo. ¿Y por qué es tu fundamento? Yo cuando oro en el nombre de Cristo. Cristo bendito, en tu nombre ahora. Porque Cristo, ¿haces lo que Cristo dice? ¿Actúas como Cristo actuó? Bueno, pastor, eso es otra cosa. Estos ejemplos que te estoy dando son ejemplos porque quiero que aprendas otra cara de la palabra de Dios, oírla y ponerla por obra. Quiero que reflexiones sobre estas cosas de la palabra de Dios. Quiero que pienses en todo momento de qué manera la palabra de Dios tú la vas a poner por obra.
¿De qué manera lo vas a lograr? ¿De qué manera puedes hacerlo? Y la parte última de la palabra de Dios que quiero que reflexiones, que la escuches y que la medites cómo la vas a poner por obra, que la interiorices, también se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, en el versículo 13. Y te la voy a colocar en pantalla. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¡Wow! Y a veces nosotros vamos por la vida buscando la puerta ancha, las cosas fáciles. Cristo nos está hablando, reflexiona y ponlo por obra. Las cosas fáciles. Y alguien te dice, no te preocupes, mira, haz por aquí, camino malo. Estás en una empresa buena, grande, que tiene normas. Y alguien te dice, fresco, no hagas caso, cógela suave. Y te hace hacer cosas inadecuadas y te puedes ganar un dinero, pero te lleva a perdición. Te lleva a perdición. Algunas personas le cogen un gusto a lo perverso. Y cuando alguien le diga, hay un negocio, pero mira, tú sabes. Y bueno, sí. No, no. Y te dicen, no seas tonto, es un buen dinero. No. Quiero que tú reflexiones sobre cómo lees la palabra de Dios y sobre cómo la reflexionas. Y en este último versículo, pues, que no podemos ponerlos todos, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Cuántas veces tienes que decirle a personas que te están diciendo que te metas en un camino que es bueno, pero no es legal o no es el adecuado o no es correcto? Y la tentación te come y te carcome el alma y tú tienes que decir, no. Prefiero levantarme y almorzar arroz con un huevito si puedo, que estar en esas cosas. Gloria sea el Señor. La gloria sea el Señor. Hoy pretendo, con la parábola de los dos cimientos del Evangelio de Lucas, que ustedes aprendan a reflexionar mucho sobre lo que significan las palabras del Maestro. Sobre lo que significa cuando el Señor te dice, ¿por qué me llamas Señor? Dice Jesús. ¿Por qué invocas mi nombre? Iglesia, ¿por qué invocas mi nombre? ¿Por qué dices en el nombre de Jesús si no haces lo que yo digo? Así dice la parábola de los dos cimientos de alguna forma. ¿Por qué invocas mi nombre? ¿Por qué utilizas algo tan poderoso como el nombre de Jesús si no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, construye su vida de manera inamovible. Y el que no, pues está mal. Está mal. Qué pena. Tomas decisiones sobre las bases que descansan. Solo te puse 5 ejemplos. 5 ejemplos. Pero yo quiero que cuando leas la palabra de Dios reflexiones mucho sobre eso. Mucho sobre eso. Porque tomas decisiones sobre las bases que descansas. Y puedes descansar sobre bases muy difíciles. De pronto estás muy confiada de la posición social o laboral que tienes. De pronto estás confiado del dinero que tienes y tomas decisiones por tu dinero.
De pronto estás confiado del intelecto que tienes porque eres muy inteligente, tienes diplomas, títulos universitarios, o de pronto porque tienes prestigio, porque tu padre fue en una época una persona muy reconocida. Entonces tomas tus decisiones sobre el pasado, sobre esas bases descansas. Pero yo quiero decirte que debes tomar tus decisiones sobre la roca, que es Cristo, las enseñanzas de Cristo. No sobre el orgullo, la prepotencia, la vanidad y el ego que te da la posición, el dinero, los estudios, el prestigio, tu pasado, sino sobre Cristo. Debes tomar tus decisiones porque todos necesitamos de todos. Solo que algunas personas que pueden tener dinero pretenden doblegar a las que no para lograr lo que quieren. Pero tarde que temprano, todos necesitamos de todos. Y lo que siembres, eso cosecharás. A veces nos creemos muy fuertes. Nos creemos invencibles. Pero quiero decirte que el ser humano es espantosamente débil. Hay una parte de la palabra de Dios que el hombre ha prosperado mucho, tiene graneros, tiene dinero, y aparece el ángel de la muerte y le dice, pilas que esta noche te vas conmigo. ¿De qué te sirve? Si tu alma se va a perder, la prepotencia, la vanidad, el orgullo. No subestimes a los demás. Esto es palabra de Dios. Tienes que lograr entender cuál es el objetivo de la vida, sobre qué bases descansas para tomar tus decisiones. ¿Por qué te enojas con cualquier cosa? ¿Por qué te descompones? ¿Qué te hace descomponer? ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te hace actuar mal? ¿Qué te hace desearle el mal al prójimo? ¿Qué te hace hablar mal del prójimo? Por eso me encanta mi hermanita, que siempre tiene palabras de bendición en su boca. ¿Sobre qué bases descansas cuando odias al prójimo o cuando le deseas mal o cuando actúas mal? ¿Sobre qué estás tomando la decisión? No es sobre la roca que es Cristo. Cuando tomas tus decisiones basadas en el ego, la vanidad, el orgullo, la prepotencia, estás tomándola sobre la arena, no sobre la roca. No sobre la roca. Esta parábola de los dos cimientos, hermanas, hermanos, esto es lo que me enseña a mí. Esto es lo que me dice que Jesús me está diciendo. Oír y hacer. Ojo, ojo. Oír y hacer. Está bien que en oración uses el nombre de Jesús como fuerza espiritual para tu vida. Pero estaría mal si todos los días no haces una reflexión sobre las palabras del Maestro Jesús, del Hijo de Dios, para saber si estás descansando sobre la roca, para saber si tomas tus decisiones sobre Jesús y sus enseñanzas, sobre qué bases actúas. Hermanas, hermanos, hoy quiero que pienses mucho en la parábola de los dos cimientos. Hoy quiero que reflexiones si estás sobre la roca o sobre la arena. Porque cuando llegue el río de la vida sobre ti, sabrás si estás firme o no. Y como te dijo el maestro, tendrás tropiezos. Gloria a Dios por los tropiezos. Yo quiero que cierres tus ojos hoy ahí donde estás y reflexiones sobre esta palabra. Mucho, mucho.
mucho. Yo quiero que ores conmigo diciendo: mis ojos contemplan al Cordero Santo, vestido de gloria.